Bienvenidos a el Café Newman sobre la cuestión de Dios. ¿Cuántos de aquí habéis estado en un café y sabéis qué es? A ver, ¿cuántos no? Vale, mientras haya uno que levante la mano lo explicamos, ¿os parece? El Café Newman es una actividad del Instituto John Henry Newman, que pertenece a la Universidad Francisco de Vitoria, en la que muchos de vosotros estudiáis, que pretende poner en la plaza pública, que pretende sacar en los pasillos de la universidad aquellas preguntas que también están en vuestras clases, esperemos, ¿no? En muchísimas de vuestras clases seguramente salen estas cuestiones, pero el Instituto Newman tiene la suerte de que su trabajo consiste en destilar las preguntas y sacarlas a lo grande y a lo bruto a la calle, ¿no? Y esas preguntas son las preguntas existenciales que trenzan toda la existencia de todas las personas, de todas las épocas de la historia, ¿no? ¿Por qué uno se levanta cada mañana? ¿Por qué vive? ¿Por qué sentido tiene el sufrimiento? Mi sufrimiento, no el sufrimiento en grande. Si se puede ser libre realmente y qué significa ser libre. ¿Para qué nos enamoramos? ¿Por qué está el amor? ¿Y por qué nos hace sufrir pero también gozar tanto? ¿Y qué tiene que ver Dios? Esa idea de Dios que ha tejido toda la historia de la humanidad. ¿Qué es esa idea? ¿Qué tiene que ver con la universidad? ¿Por qué nos la preguntamos? ¿Y qué tiene que ver con nuestra vida, si es que algo tiene que ver? Todas estas preguntas son universitarias porque de la manera en la que nos respondamos a ellas, estudiamos de una manera u otra. Estudiamos nuestras asignaturas con una potencia o con otra potencia, haciendo que eso que estudiamos tenga que ver con nuestra vida y con esas preguntas que tenemos de fondo, o sea, una cosa ajena a todo lo que nos importa de verdad. Bueno, pues hoy nos toca el café y esto se hace en una hora. No os preocupéis que a las 4 salimos. Os prometo que a las 4 salimos, así que si estamos hablando os pediría el favor de no empezaros a levantar todos en oleada porque es muy difícil para el que habla seguir hablando a cuerpos que se mueven y se van. Las espaldas son muy difíciles de escuchar. Entonces, si queréis, a -5 podemos desconectar si es que tenéis clase, pero hasta ahí nos respetamos, si os parece. Hoy nos toca este café. El café consiste en unos minutos, 15 minutos, a lo sumo 20, en el que un buen amigo, siempre del Instituto Newman, un profesor, viene a explicarnos un poquito la pregunta, no hacer una gran conferencia sobre el tema. Esto no toca a los cafés Newman, sino que viene a explicarnos, a desmenuzarnos un poco la pregunta que hemos puesto en los carteles y que habréis visto muchos de vosotros, para que de esa introducción nos caliente un poco el corazón, también las neuronas y lo racional se ponga en marcha y empecemos un diálogo todos juntos, hagamos una tertulia universitaria. ¿Vale? Esto es en lo que consiste el café. Dentro de una semana, el miércoles que viene, es el miércoles, ¿verdad, Fernando? El miércoles que viene, Fernando dará un minicurso que ya es una clase un poquito más grande a través de la cultura, de textos, de literatura, de cine, de arte, de lo que Fernando se prepare para introducirnos un poco más en el tema. Pero hoy es una tertulia entre nosotros. Así que, sin más, paso a presentar a las personas que están en la mesa. En el otro extremo está el director del Instituto Newman, que es la casa que acoge estas actividades, el padre Florencio Sánchez, matemático, además de teólogo, que está para ayudar en esta tertulia como lo estoy yo, de alguna manera. Pero quien va a pilotar este barco hoy es Fernando, que es profesor de la Casa de Humanidades, pero además de ser profesor en nuestra universidad, también se bandea fuertemente en un instituto público dando filosofía y psicología, y con alumnos que, bueno, pues que a lo mejor se lo ponen un poquito más difícil de lo que se lo ponemos nosotros esta tarde, pero no os quedéis cortos vosotros tampoco, ponerle contra las cuerdas, que está acostumbrado. Bueno, sin más, os dejo con Fernando y luego abrimos el diálogo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a Rocío, al padre Florencio, al Instituto Newman y a todos vosotros por venir aquí a que os infrinja 15 minutos de momento de suplicio. Me propusieron hablar de Dios. No me conocéis de nada, pero hablar de Dios, yo siempre he dicho que es uno de los temas de los que yo no podía hablar, no debo hablar porque
En el momento en que abriera la boca diría cosas sin sentido. He cambiado de opinión, creo que se puede hablar de Dios. Esto que acabo de decir yo, que de Dios no se puede hablar, no se pueden decir cosas con sentido, es un lugar común del pensamiento moderno, o sea que no es que lo diga yo, es que se viene diciendo desde hace siglos. Dios, quizá el objeto por antonomasia de la metafísica, pues es un tema intratable racionalmente, porque la metafísica no es racional, la metafísica no es científica. La metafísica ha quedado desde hace tiempo fuera de las aulas universitarias. Por tanto, de Dios en principio no se puede hablar. Yo hace unos años todavía hubiera aceptado quizá lo más probable es que lo hubiera rechazado. Cuando digo hace unos años, pues en torno a una década, quizá un poco más, hubiera rechazado hablar de Dios en público. Y si lo hubiera aceptado cínicamente, ¿no? Sorprendido porque hubiera gente que todavía no se ha enterado de que Dios ha muerto, o en realidad de que no ha existido nunca, de que no existe ni siquiera la idea de Dios. Yo tenía un maestro al que le guardo un enorme respeto y cariño, pese a que pues hay puntos fundamentales que si él estuviera aquí presente yo no me atrevería a comentar, ¿no? Que venía diciendo cosas como, pues es un lugar común también, Dios es un flatus vocis, es una palabra sin sentido. Hay gente que va por ahí diciendo decaedro regular y no se ha enterado de que un decaedro regular es una figura imposible, ¿no? Bueno, pues con Dios sucedería lo mismo, esto es el lugar común, el tópico, ¿no? Por tanto, aceptaría como mucho para informarles de que no tiene sentido que hablemos de Dios. De un tiempo a esta parte, desde esa década más o menos atrás hasta hoy, pues naturalmente he cambiado de opinión. He cambiado de opinión en un par de puntos. Hay uno fundamental, hay uno que es quizá el primero. Negar que exista Dios o que exista incluso la idea de Dios no es más que un aspecto negativo, me he venido dando cuenta, tampoco es que sea un lince, es un lugar común también, Me he venido dando cuenta de que no es más que la parte negativa, cuya parte positiva es la exaltación del hombre. Negar a Dios es divinizar al hombre. Para divinizar al hombre hay que negar a Dios. Es también un lugar común. Dios en el mundo medieval, vamos a decir tradicional, se concibe como el creador de todo lo que hay, incluido el hombre, y al parecer los modernos, en un acto de iluminación, nos hemos dado cuenta de que en realidad Dios no es más que una idea producto de nuestro propio entendimiento. Una falsa idea que luego hemos reificado y a la que nos sometemos sin darnos cuenta. Nos alienamos en Dios, se nos dice, ¿no? Yo solía recordar cuando daba clase en políticas y me preguntaban de estas cosas, allí la respuesta había que medirla mucho. Bueno, recuerdo una ocasión en que un alumno se levantó después de preguntarme si yo era cristiano y la primera vez que dije en público que sí lo era, que ya fue mucho valor, uno me dijo desde el fondo, pues yo pienso que todos los cristianos son gilipollas, directamente, en clase, en políticas. Dije, bueno, pues yo también te quiero y seguimos la clase y ya está. Yo recordaba siempre, cuando me preguntaban por esto, que cuando era muy jovencito, iba a la facultad de filosofía de la Complutense y cogía siempre el metro aquí cerca en Aluche, y eran mediados de los años 80, y había una gran pintada en los muros del metro donde ponía la solución revolución. Y yo compartía aquel punto de vista. Me parecía que el hombre, en apoteosis, el hombre divinizado, podía traer al mundo el reino de Dios, pero en la historia, en la tierra. Podíamos hacer un reino de justicia aquí mismo. Se ensayó, ya se había ensayado a menudo a lo largo de los siglos y no podemos decir que no se construyera perfectamente, se construyó un paraíso terrible, que yo creo que todos conocemos. Esos ensayos de hacer el reino de Dios en la tierra han solido dar lugar más bien al infierno, constantemente, recurrentemente. Después de muchos años de ir y venir a la Facultad de Filosofía, cuando ya dejaba de ir por allí, pues habría pasado quizá otros 10 años, porque no es porque no aprobara, sino porque luego estuve haciendo allí mi doctorado y tal, y sigo yendo por allí todavía y lo considero mi alma mater, ¿no? A la Facultad de Filosofía de la Complutense. Cuando dejaba de ir por allí, la pintada se la habían borrado y en su lugar había aparecido otra que resume, digamos, el cambio de los tiempos. Lo que habían escrito sobre aquella pintada era: a problemas sin remedio, litro y medio. Es decir, yo me había ido dando cuenta en aquellos años de que efectivamente la solución inmanente, vamos a llamarlo así, la apoteosis del hombre, el ensayo de crear el paraíso en la tierra,
conducía a una pseudo-salvación, que la solución no era una auténtica solución. Y por entonces también, de la mano del que era mi director de tesis, un profesor de la Complutense al que le guardo un enorme respeto, un buenista anómalo. Gustavo Bueno es un filósofo español de índole, de carácter, de orientación materialista, pero de un materialismo muy complejo, es verdad. Y bueno, pues radicalmente ateo. Ateo esencial total, decía él, ¿no? O sea, que tenía malos mimbres para escapar, digamos, para construir una cesta de salvación del ateísmo. Parece que todo se ponía en mi contra. El propio Juan Bautista, que no deja de hacer conversos ahí en la Facultad de Filosofía de la Complutense, pese a lo cual él mismo pues no tiene la suerte, la gracia de haber recibido la fe, pues tampoco ofrecía una perspectiva fácil para defender la posibilidad de tratar racionalmente de Dios. Su punto de vista en psicología era, pues quizás si algún psicólogo en la sala pues entienda de qué hablo, ¿no? Era la perspectiva, digamos, del conductismo radical skinneriano, muy difícil, digamos, de armonizar con perspectivas o con posiciones religiosas o creyentes, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo que he ido construyendo con esto, con mucho esfuerzo y en muchos años, una perspectiva que es capaz de conciliar lo que en principio parece absolutamente inconciliable, que es este punto de vista materialista complejo, que tiene detrás además una idea del ser humano, o mejor del organismo conductual, pues propia de este conductismo radical, que a partir de la cual, sin embargo, y pese a que parece que es absolutamente contrario a una perspectiva que pudiera abrir algún puente que nos permitiera, digamos, volver a hablar de Dios con sentido, racionalmente, rehabilitar, digamos, la capacidad de la razón para tratar de la fe. Yo creo que bueno, no sé si no conseguirlo, no lo he conseguido, evidentemente, pero avanzo en esa línea y creo que puedo, quizá la semana que viene, en esa hora y pico de charla, ofrecer algún enfoque que concilie eso que parece en principio tan anómalo, ¿no? Aquella revolución, por cierto, de la que hablaba La Pintada, estoy improvisando, porque cuando me han dicho que era un cuarto de hora, pues todo esto que he traído ya no vale la pena, ¿no? Aquella revolución de la que hablaba La Pintada, del metro de Aluche, ya no tenía nada que ver con revoluciones políticas anteriores. Yo he conocido muchos comunistas a lo largo de mi vida que eran antropológicamente conservadores. Hay un historiador al que me parece que hay que recurrir para entender necesariamente el siglo XIX, que es un historiador marxista, comunista, Erich Hobsbawm, que sin embargo es antropológicamente muy conservador. La revolución de la que se hablaba ya en los años 80 era una revolución, yo siempre utilizo el mismo texto para explicar de qué se trataba, porque es una revolución que se está llevando a cabo entre nosotros. Era una revolución ya no política, ni económica, ni jurídica, era una revolución antropológica. Y yo leí además durante mucho tiempo, en aquellos años 80, a un autor que acababa de fallecer y que ahora se ha convertido en un gurú de todos los filósofos modernos, que es Michel Foucault. Esa revolución era una revolución que iba más allá de lo político. Es la revolución que yo diría que estamos padeciendo, ¿no? ¿En qué consiste esa revolución? Pues yo creo que nadie resume mejor que un viejo autor, Aldous Huxley, en qué consiste la revolución. En el prólogo a esa novelita que seguro que conocen, que se llama Un mundo feliz, dice lo siguiente: esta revolución verdaderamente revolucionaria deberá lograrse no en el mundo externo, sino en las almas y en la carne de los seres humanos. Viviendo como vivió en un periodo revolucionario el Marqués de Sade, hizo uso con gran naturalidad de esta teoría de las revoluciones, con el fin de racionalizar su forma peculiar de insania. Robespierre había logrado la forma más superficial de revolución, la política. Yendo un poco más lejos, Babet había intentado la revolución económica. Sade se consideraba a sí mismo como el apóstol de la revolución verdaderamente revolucionaria. Más allá de la política y la economía, era la revolución de los hombres, las mujeres y los niños individuales, cuyos cuerpos debían en adelante pasar a ser propiedad sexual común de todos y cuyas mentes debían ser lavadas de todo pudor natural, de todas las inhibiciones laboriosamente adquiridas de la civilización tradicional. Naturalmente, cuando tomé conciencia de que la revolución a la que se aludía era una revolución que iba a alcanzar las entretelas de nuestros organismos, esta revolución de la identidad que ahora tenemos a nuestro alrededor, pues entendí perfectamente lo de a problemas sin remedio litro y medio, ¿no?
Esto es lo primero que comprendí, dicho rápidamente, que deshacernos de Dios no es más que el paso previo a divinizar al hombre, y que esa divinización del hombre esconde riesgos terribles. La segunda parte es mucho más complicada de explicar porque requiere ya recursos o herramientas teóricas, el uso de palabras quizá no tan evidentes como estas pintadas, ¿no? Se trataría de explicar cómo hemos llegado a declarar imposible tratar racionalmente de Dios y de qué manera a mí me parece que, sin embargo, podemos rehabilitar a la razón para tratar de nuevo racionalmente de Dios. El camino es muy largo, es lo que voy a exponer, intentar exponer en hora y media, que ya es poco tiempo también, ¿eh? Yo creo que todo el pensamiento moderno se puede definir por un rasgo, por hacerlo muy simple, ¿no? Hay un historiador francés, una eminencia de la Escuela de los Anales, también de orientación marxista. Es de ahí de donde yo me he nutrido durante mucho tiempo. Mi conocimiento de la filosofía cristiana o del pensamiento tradicional es mucho más reciente y mucho más incompleto, que ya es decir, ¿no? De manera que mis referencias son esta gente, Hobsbawm, Brodel. Brodel, cuando le preguntan en un momento dado, es un experto en la modernidad, le preguntaban constantemente, ¿cuándo empezó la modernidad? ¿En qué momento se inicia la modernidad? Pues ya cansado de la pregunta, dijo en alguna ocasión que la modernidad comienza en algún momento entre el siglo XII y el XVII. Bueno, pues cuando a mí se me pregunta en qué consiste la modernidad, pues puedo acudir a cualquier rasgo. Pero me parece que quizá haya uno especialmente conspicuo, notable, resaltable, ¿no? Que es una epidemia de soledad. La modernidad es un proceso creciente de aislamiento. Hay una frase de Dostoyevsky que creo haber leído en Los hermanos Karamazov, en la que Dostoyevsky dice que la modernidad es la era del aislamiento mutuo. Es la era del aislamiento mutuo. Es decir, la modernidad es un proceso de creciente soledad. ¿Y esto en qué consiste? Pues tiene aspectos económicos. Por ejemplo, en la modernidad se desarrolla una idea de propiedad individual, alodial, absoluta, por ejemplo. Se desarrolla una concepción de las relaciones interpersonales bajo la idea de contrato, por ejemplo. Se desarrolla una visión de la política como una sociedad de individuos iguales, todos en el mismo plano, y liberados de relaciones o de vínculos mutuos. Libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Es el grito moderno. Libertad, igualdad y fraternidad. La libertad y la igualdad a veces se presentan superficialmente como si fueran ideas contradictorias, a más libertad, como si estuvieran en proporción inversa, ¿no? A más libertad, menos igualdad, a más igualdad, menos libertad. Cuando en realidad es al revés. Para que podamos ser libres tenemos que liberarnos unos de otros, soltarnos unos de otros, desvincularnos. Si tú estás vinculado a alguien, si tú dependes de alguien, si tienes con alguien un lazo, ese lazo te supedita a ese del que dependes. Si nos independizamos unos de otros, si rompemos nuestros vínculos, entonces al liberarnos podemos colocarnos todos en el mismo plano. Nos ecualizamos a medida que nos liberamos, ¿no? Bueno, pero eso tiene un coste, y es que nos aislamos. Para estar desvinculados unos de otros tenemos que estar cada uno cerrados en nuestra propia esfera, casi hermética. Las relaciones que mantenemos con los otros tienen que ser relaciones en defensa de nuestro propio interés. Relaciones que están establecidas a través de un contrato. Cuando uno firma un contrato, no lo firma nunca por el bien del otro. El otro obtiene un bien, sin duda, del contrato, pero tú no firmas el contrato en el nombre del bien del otro, sino porque tú mismo adquieres un bien privado, ¿no? O sea que tiene muchos aspectos esta soledad. Uno de esos aspectos es un creciente alejamiento hasta la completa desaparición de Dios. Dios es la posibilidad de que el hombre no esté nunca realmente solo. El hombre aislado, si todavía se encuentra con Dios, tiene todavía algún tipo de vínculo que le permite salir de sí mismo, ¿no? Bueno, pues la modernidad, por lo que toca a la religión, consiste justamente en su abolición. Es el alejamiento progresivo de Dios hasta perderse en el horizonte. O sea, es la soledad lo que define, a mi juicio, esta modernidad. Como digo, tiene un costado económico, un proceso de aislamiento creciente, tiene un costado político y tiene también un costado metafísico religioso y religioso. A lo mejor es exagerado, ¿no? Es lo que parece exagerado lo que estoy diciendo. Yo creo que no.
Hay, por ejemplo, he estado leyendo estos días un libro que se llama El siglo de la soledad. No es, ya decía Dostoyevsky, ¿no? La era del aislamiento mutuo. A veces no reparamos en ello. Se nos dice que vivimos en sociedades muy individualistas, atomizadas. ¿Pero qué significa individualistas o atomizadas? Pues sociedades de individuos reflexivos, cerrados sobre sí, etcétera, ¿no? Es decir, de individuos solos, ni más ni menos. A mí cuando se me empezaban a ver el plumero, por decirlo de alguna manera, y se me preguntaba si creía en Dios, para evitar dar una respuesta directa, cosa que podía tener ciertos costes en algunos contextos, pues lo que decía era que tenía hijos. Yo no sé si creo en Dios, pero tengo hijos. Cuando me preguntaban naturalmente, con muy buen criterio, ¿y eso qué tiene que ver? Yo te he preguntado si crees en Dios, no si tienes hijos. Pues yo creo que esa salida, por decirlo de alguna manera, que yo mismo no tenía muy clara, era una especie de regate que parecía oscuro, pues tenía un fundamento real. Para empezar, los hijos son nuestros prójimos más próximos. Y además, cualquiera que tenga hijos sabe que te obligan, quieras o no quieras, a salir de ti mismo. Te obligan porque te sacan de tus casillas, decimos, porque te obligan a tenerlos presentes, quieras o no quieras. Es decir, tener hijos es anteponer el bien de otro al de uno mismo. Esto, por ejemplo, son cosas que aquí se pueden decir, pero fuera de aquí no en muchos sitios. La generosidad, que yo creo que es la virtud femenina por antonomasia, generosidad viene de la misma raíz griega que mujer, guiné, génesis, vienen de la misma raíz, ¿no? La generosidad, que digo, es una virtud estrictamente femenina, está muy ligada al hecho de dar a luz. Es anteponer el bien del otro al de uno mismo. El mero dar a luz, es decir, el arriesgar tu cuerpo y tu salud por otro que va a nacer, es un acto de absoluta generosidad. Bueno, tener hijos, aunque uno no los tenga a partir de su propio cuerpo, ¿no? Aunque claro que te han desaparecido. De momento, a veces discutes con gente de ciertas orientaciones que te dicen que los hijos no son tuyos, que son de mujeres, no de hombres. Los hombres no tenemos hijos, por lo visto, según algunos, ¿no? Yo creo que sí, a mí desde luego me han obligado a salir de mí mismo. Mi vía de mi camino, por decirlo de alguna manera, hacia Dios, en términos racionales, no estoy hablando de cuestiones de fe, pero intento esclarecer racionalmente, quizá en exceso, la fe que pueda tener, que es débil, muy débil, pero que en todo caso existe, creo que existe, que tengo fe, ¿no? Tengo una fe débil que intento fortalecer racionalmente, desde luego no es el camino, pero bueno, intento esclarecerla, fundamentarla de alguna manera, hasta donde es posible, ¿no? Pues ese camino, como digo, me llevaría del yo al mundo y del mundo a Dios. Es el camino contrario, por decirlo de alguna manera, al camino de la realidad. Es remontar la fantasía, el fantasma, de lo fantasmagórico a lo real. Dios es tradicionalmente la realidad en sí misma, el ser por sí mismo subsistente, dirían los clásicos, ¿no? Bueno, pues Dios para nosotros se ha convertido en una quimera. Pero es que el mundo común y compartido, la modernidad también lo ha convertido en una quimera. Nos dicen que cada uno tiene su mundo, vivimos encerrados en nuestra subjetividad. No tenemos nada en común, nos cuesta llegar a tener algo en común, ¿no? De manera que la modernidad nos ha ido, socapa de liberación, nos ha ido encerrando en la prisión de la subjetividad. Cada uno de nosotros está metido, pues, como el coronel Aureliano Buendía, no sé si conocen 100 años de soledad, que también es un título muy significativo, ¿no? El coronel Aureliano Buendía dibujaba un círculo de tiza en torno a sí mismo, allí donde llegaba, y no permitía que nadie se acercara a él más allá de la línea que trazaba, ¿no? Bueno, pues nosotros vivimos encerrados en esferas megáricas, en esferas crecientemente herméticas. Nos cuesta comunicarnos con otros porque se nos ha enseñado que tenemos una identidad autoconstruida, de manera que es muy difícil que otro comparta con nosotros nuestra propia percepción de nuestra identidad. Ahí hemos llegado al delirio. Por ejemplo, he leído hace poco en un libro de, no recuerdo el autor, La masa enfurecida me parece que era. He leído, por ejemplo, que hay discusiones entre gente que está en un proceso de cambio de raza, porque al parecer alguien que está transicionando de blanco a negro no puede entender al quien es negro de nacimiento.
El que es negro de nacimiento tiene un mundo distinto del que transiciona de blanco a negro. Por supuesto, tiene un mundo distinto del blanco. Claro, tiene un mundo distinto de cualquier otro. Cada uno, más que mundo, tiene un mundículo, no sé cómo llamarlo, un habitáculo, una cosa individual, una esferita. Me estoy acordando de una expresión que no debería utilizar porque es fea y poco piadosa, pero es la expresión que utiliza Michel Houellebecq, un escritor francés paradójicamente nihilista. No sé si es nihilista o no lo es. Petit boule de merde, así nos llama. Bolitas de mierda. Suena fatal, pero vivimos cada uno enclaustrados en nosotros mismos. ¿Cómo salimos de nosotros mismos? ¿Cómo rompemos la doctrina que nos dice que somos una especie de almas desoladas, que estamos encerrados en nuestra subjetividad y que no podemos abrirnos a los demás? Bueno, pues hay que recuperar, hay que reconquistar literalmente el mundo común. Vivimos todos en el mismo mundo, compartimos el mundo. Y no vemos mundos distintos. El mundo está ahí, queramos o no queramos. Es real, es real. La realidad existe. Existe con independencia de nuestra subjetividad o nuestra voluntad. Esto es lo que voy a intentar hacer valer. Esto es lo que voy a intentar defender. Y una vez reconquistado el mundo, podemos tratar de encontrarle al mundo un sentido. Es decir, detectar su origen y su destino, buscarle un horizonte. A mí me parece que el mundo humano, además, no solamente tiene un horizonte, como dice el padre Lucas en un texto conocido, un horizonte vertical. Yo utilizaba una expresión de Peter Sloterdijk cuando hablaba de esto, que es muy parecida a esta, tensión vertical. La vida humana está siempre en tensión vertical. Es decir, el Dios del que yo estoy hablando conecta, por decirlo de alguna manera, que creo que es el Dios cristiano, conecta de alguna manera su presencia en el fondo de nuestra subjetividad con su carácter trascendente al mundo. Es difícil de entender, desde luego, pero hay que salir del yo, recuperar el mundo y trascenderlo en dirección a Dios. Este es el proyecto, por decirlo de alguna manera, de lo que yo pueda hacer en filosofía, que es poco, muy poco. Yo siempre, a veces me preguntan, ¿y cómo tienes esas pretensiones tan grandes? Pues porque vivo en una situación de alarma constante. Creo que estamos en estado de emergencia, de verdad, ¿eh? Creo que estamos viviendo en una situación crítica, incomparablemente más crítica que cualquier otra conocida antes. A veces hablo con algún amigo católico, estos sí, mucho más conocedores que yo de la filosofía cristiana y no tiene ningún empacho en declarar que estamos al borde del abismo, que estamos viviendo una situación realmente crítica. Entonces, con las herramientas que yo tenga, que no son muchas, pero por lo menos reconozco la situación y trato de luchar contra ella. No avanzaré mucho porque mis herramientas son muy pocas, pero a lo mejor construyo el primer escalón o una parte de ese escalón y otros continúan con la labor, ¿no? O sea que este es el objetivo, desbordar la idea subjetivista, la antropología moderna en general, que es una antropología espiritualista, es una antropología que concibe al hombre como roto, dividido entre el cuerpo y la mente o el alma, un alma que de algún modo se encuentra encerrada en el cuerpo y que accede al mundo a través de representaciones, a través de una mediación que nunca le pone en contacto directo con el mundo. Es decir, yo no sé si, el ejemplo típico, ¿no? No sé ni siquiera, decían los empiristas británicos, no sé si esto está aquí, no sé si existe el mundo. Parece que todos llevamos puestos un traje de realidad virtual, esos medios de aprehensión táctil, entonces creemos notar que aquí existe algo, pero es muy probable que allí no haya nada. Esto es una locura, es una forma radical de insania. El mundo está ahí, pero esto que acabo de decir lo acabo de afirmar dogmáticamente. Voy a intentar mostrar que es así, que hay un mundo real y que ese mundo real, además, es un mundo que está, por decirlo de alguna manera, polarizado, imantado, que tiene un sentido que apunta más allá del mundo, hacia la trascendencia. Pero claro, esto no lo puedo contar en tan poco tiempo, requiere más extensión, ¿vale? Gracias. Gracias a ti, Fernando. Y bueno, lo profundizas en una semana, sí. ¿no, padre? Buenas tardes. A mí me ha pasado una cosa al revés que a Fernando, y es que de pensar que no se puede hablar de Dios a acercarse a pensar que se puede hablar de Él, tal como nos has expresado, pues yo antes pensaba que era muy fácil hablar de Dios, obviamente,
Y conforme pasa el tiempo, me parece que es más difícil hablar bien. Ahora explico esto de bien de Dios. ¿Por qué lo digo? Yo no vengo de una familia creyente. Bueno, en fin. Digamos que no, pero o sí a su manera, una fe que no tocaba nada en la realidad. Y ha habido todo un gran proceso. Pero conforme he ido tratando de vivir para que a otros les suceda lo mismo que a mí, porque Dios se hizo presente en mi vida casi sin que yo lo buscara y en la vida de otros, me he dado cuenta que ese descubrimiento o ese encuentro con Él tiene que ver con cosas muy serias, muy importantes. Quien no reconoce la propia humanidad y se da cuenta que está hecho que falta algo constitucionalmente a nuestro ser y que o estamos mal hechos o estamos hechos por un ser, yo qué sé, cruel, que nos ha hecho para una eterna hambre, Sísifos de turno, o es muy importante tomarse en serio esa apertura constitucional que no está llena, ¿no? Digo, lo estoy diciendo un poco abstracto. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo que quisiéramos en el Newman es, y me parece que es lo que debería hacer la Iglesia cuando habla de estas cosas, pero ese es asunto del obispo, no mío, es que si crees en Dios, no solo es creer en Dios, sino ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no crees que crees en Dios, pero sigues rutinas, sigues tradiciones, pero no cambia el corazón de nadie. Y si no crees en Dios, perfecto, es tu opción de tu libertad, pero ¿por qué no crees en Él? ¿Por qué no crees en Él? ¿Por qué no crees en Él? Entonces, cuando hay una verdadera posicionarse en el por qué vivo lo que vivo o por qué creo lo que creo, entonces ya ni el discurso de Dios es un discurso facilito de cristianos para cristianos, ni el discurso del ateísmo o del agnosticismo o del ismo que sea, es un discurso fácil entre colegas del mismo partido intelectual, ¿no? Es muy serio hablar de estas cosas, es muy importante. La gente se juega la vida en ambos partidos por cosas como esta, ¿no? Hace unos años, los obispos italianos que se atrevieron a escribir una carta que se llamaba Carta a los Buscadores de Dios. Y decían los obispos italianos a todos los buscadores de Dios que quisieran escucharlos, mirar, el ateo y los creyentes llevamos las mismas preguntas dentro. El creyente es un ateo en potencia. El creyente lleva un ateo dentro y está continuamente descubriéndolo y resolviéndolo como puede, o resolviéndolo no de 2 y 2, 4, ya resolví la ecuación, sino haciendo cuentas con el ateo que cada uno lleva. Y el ateo es un creyente en potencia, porque cuando uno pone racionalidad, esa racionalidad realista de la que hablaba Fernando, se da cuenta de que hay que tener mucha fe para decir que Dios no existe. Un tipo de fe, hay que tener mucha fe para decir la vida no tiene sentido, porque todo en nuestro corazón y todo en la historia grita que debe haber algo, que debe haber algún sentido. Entonces, no afrontarlo es lo que lleva a ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ello, uno, si no crees, ¿por qué no crees? Otro, si crees y vas a misa y viniste aquí porque era una universidad católica, pues ¿por qué crees? Y hay que saber dar razón de eso, no porque me lo dijo mi abuela o porque en el cole me lo dijeron, sino porque lo he vivido, lo he descubierto por mi cuenta o me he abierto a eso. Y finalmente, esto obviamente yo lo diría para los creyentes, pero en el sentido que decían los obispos, imagínense si los obispos españoles, en lugar de escribir algunas cosas que escriben, que están muy bien, pero un poco fuera de tiempo, escribieran a todos los españoles que quisieran escuchar Carta a los Buscadores de Dios en España. Estaría interesante, ¿eh? Creo que podrían decir cosas muy interesantes. Pero, entonces, que cada creyente descubra el ateo que lleva dentro
y haga cuentas con Él. Eso lleva a una fe muy madura, eso lleva a una fe muy creíble, eso lleva a una fe muy apetecible, eso lleva a una fe no rutinaria, no llena de polvo, no dogmática, que ya se sabe todas las cosas antes que pobre ateo no sabe nada. Yo te digo que Dios existe, ¿no? Y nos vendría muy bien que, bueno, eso. Entonces, por eso está ahora Newman, para que si crees sepas por qué, si no crees sepas por qué también, y no se resuelve ni ahora mismo ni en la hora y media con Fernando, pero es todo un camino hermosísimo, apasionante, que se resolverá, no sé si el día del último suspiro o más allá o antes, pero es un camino apasionante y no transitarlo es de pereza mental, es de borregos intelectuales o es de yo qué sé, pero es apasionante transitar ese camino. Ahora llega vuestro turno, que es el de preguntar, compartir, utilizar la razón, como nos ha invitado Fernando y el padre Florencio, para hacer universidad. El único método es que se dice el nombre y la carrera en la que estáis, y si sois de fuera, pues también, que sois amigos, bienvenidos. Hay un micro, solo hay que levantar la mano. Bueno, me llamo Fernando y estoy haciendo un máster en seguridad europea. Y bueno, yo un poco la reflexión que quería hacer es que para mí personalmente, y creo que es un poco algo que le pasa a todo el mundo cuando se plantea la cuestión de Dios, ¿no? De la existencia o de tal, es que a mí por lo menos plantearme eso, yo soy creyente y como decía el padre Florencio, a mí enfrentarme a esa pregunta, ¿por qué creo? Lo que me suscita es un reto a decir, pues yo no soy autónomo moralmente, ¿no? Y creo que relacionado con lo que decía Fernando al principio de la modernidad, yo creo que la modernidad al final lo que nos ha hecho ha sido como buscar esa autonomía moral, ¿no? Que decía, la autonomía moral, yo puedo hacer lo que quiera y puedo pensar lo que quiera, y entonces creo que plantearse la cuestión de Dios al final lo que hace es como desafiar esa autonomía, ¿no? Porque dices, igual me encuentro a Dios y si me encuentro a Dios no voy a ser autónomo totalmente, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que he sacado de... A mí muchas veces me cuesta hacerme la pregunta esa de por qué creo en Dios, porque me doy cuenta de que igual no soy libre del todo en ese sentido, o sea, que al final sé que soy muy libre, ¿no? Y más creyendo en Dios, pero me da mucho miedo hacerme esa pregunta por eso, porque digo, igual dejo de ser yo mismo o dejo de poder tomar ciertas decisiones por mi fe o por mi creencia. Y bueno, es un poco eso. No sé, si comentar algo. Sí, bueno, yo creo que la idea de autonomía, todo esto suena muy bien. La autonomía nos enseñan siempre a ser críticos e hipercríticos. Aunque hay un famoso texto de Marx que se llama La crítica de la crítica crítica. Tan críticos somos que sacamos, digamos, de la chistera nuestras propias decisiones. Autónomo no podemos ser ninguno de nosotros. El autos no tiene un sentido metafísico. Es decir, cualquier fenómeno humano o natural está siempre condicionado, determinado por factores envolventes. El autónomo es el que no sabe qué es lo que le está condicionando. Es decir, cuando alguien, es evidente, ¿no? Cuando alguien hace algo porque quiere, sencillamente ignora por qué quiere lo que quiere. Vivimos en una sociedad donde creemos querer, pero luego nos damos cuenta de que no queremos lo que queremos querer. No sé si me explico, suena un poco juego de palabras. Todos creemos que estamos haciendo lo que queremos, pero al poco tiempo nos damos cuenta de que no queríamos querer lo que quisimos, que hay ingenieros de la atención, se llaman así, hay incluso laboratorios dedicados a esto, que orientan, capturan y desencadenan nuestra voluntad, ¿no? O sea que autonomía no tenemos en ningún caso, es un fetiche, la idea de autonomía.
la idea de libertad como absoluta liberación, como absoluta independencia, es sencillamente absurda. Absurda. Sin embargo, es el fetiche de la modernidad. Es el grito de guerra que conduce más bien a encerrarnos en nosotros mismos. Hay una socióloga muy de moda que el otro día estuvo aquí por Madrid, que se llama Eva Iluz, que dice en un libro que se llama El final del amor, habla justamente de elegir la deselección. Ahora hay gente que en vez de comprometerse con los otros, incluso aun cuando en principio está decidida y solamente encuentra razones positivas para el compromiso, inhibe el compromiso para preservar su libertad. Eso no sé exactamente qué forma de locura es. O sea, eso no es libertad, es no sé cómo llamarlo, impotencia. El verdaderamente fuerte se compromete y en el acto de comprometerse ejercita su libertad. No es libertad solo en sentido negativo, la libertad tiene que ir vinculada necesariamente a una libertad para. O sea que la autonomía, pues eso es una cosa de idealistas alemanes. Más. No es una rueda de prensa, así que podéis contestaros también vosotros. Vale, yo soy Charo y estudio psicología. Y, o sea, la pregunta es especialmente para el padre, pero para los tres. Y es como si al final en algún momento dejas de tener como esta necesidad de preguntarte, ¿no? En plan, como si se puede llegar a tener al final pues una certeza total. Porque sí que es verdad que, o sea, yo soy cristiana y es como que esto es una pregunta pues que ya me he hecho muchas veces y siento que al final como que según las circunstancias, o sea, no quiero decir que crea o deje de creer, porque no, o sea, porque creo en Dios, porque al final lo he visto en mi historia, pero como que hay veces como que me cuesta más verlo, por así decirlo, como, lo pongo muy entre comillas, pero como cualidades de Dios. ¿Sabéis lo que intento decir o me he explicado fatal? O sea, por ejemplo, a veces, pues, imagínate, veo mucho sufrimiento y puedo dudar de pues, la bondad de Dios, por así decirlo. Entonces, si no veo a Dios como un uno, en el fondo es como no creer del todo en Él. ¿Sabéis? Me he hecho un poco de lío, pero no sé si me habéis entendido. ¿Sabéis? ¿Quieres decir algo? Charo, has dicho, ¿no? Sí. No sé si algún día se llega a la certeza total de la que tú estás hablando. Espero que no. Qué horror. Porque el día en que te instales ahí, posees la verdad, no te es revelada ya. Ya te apropiaste de Jesucristo, de la Eucaristía, de la Virgen María o de no sé quién, porque ya tienes todas las respuestas. Entiendo de lo que estás hablando y entiendo aquello que buscas, pero la certeza total a la que se puede llegar, y no solo respecto a cosas de la fe, es la esperanza. Es la confianza en alguien en quien la has depositado, no en la posesión de todas las respuestas. Te aseguro que un matrimonio que lleve 40, 50 años de casados tiene la certeza total de que esta es mi media naranja, pero no porque le falten preguntas, porque tenga todas las respuestas, sino porque es tal la experiencia de fidelidad que tiene, que hay un acto de confianza profunda en alguien que no se lo toca a nadie. Esta certeza total, que no es racional de falta de preguntas o de posesión de todas las respuestas, sino de haber tocado existencialmente un corazón en el cual depositarte, una vida con la cual compartir, esta sí es posible. Y cuando la fe se convierte
en esperanza, en confío en Dios, aunque no entienda lo que pasa, aunque no entienda muchas cosas, no entiendo, pero sé que Él es Padre, sé que Él es Creador, sé que Él me ha puesto en la vida para algo, que esto es saber muy poco, pero saber lo fundamental. Entonces sí se llega a esa certeza total de la que creo que tú estás hablando, pero no es la posesión de todas las respuestas posibles. Ese día ya no me gustaría cruzarme contigo y tomarme un café, porque ¿me entiendes la respuesta? Sí. Fernando quiere decir algo. ¿No? Bueno. Aquí adelante. ¿Aquí? Hola, Fernando. Yo quería preguntarte. ¿Quién eres? Soy Javier. Yo quería preguntarte si este proceso de aislamiento que has comentado antes, de esta soledad moderna, ¿cuál es el límite? O sea, esto en un periodo de muy largo plazo, ¿en qué puede desembocar? Bueno, Javier, estudias políticas Sí. en la Complutense. Sí, Vale, porque no lo has dicho. perdón. ¿En qué puede desembocar? Yo no sé nada del futuro. Veo en lo que ha desembocado, en lo que está desembocando. No suena muy terrible, pero a grandes males, grandes remedios. De donde está el problema es donde puede proceder la solución. Tampoco es que sea pesimista, pero mira las estadísticas. Desde 1800 empieza a haber un incremento prácticamente exponencial de la tasa de suicidios. Le obsesiona a los primeros sociólogos, desde Durkheim a nuestros días. Ahora lo llaman la epidemia silenciosa, al suicidio. Pues eso, no recuerdo, no he mirado hace tiempo estadísticas, pero se hablaba ya de más muertos por suicidio, por ejemplo, hace ya mucho que por accidentes de tráfico. Mirad la floración de trastornos psicológicos, la epidemia de depresión. Y la depresión no es más que, o algo más tenue todavía, algo más tenue que la depresión, pero que va en la misma línea, ¿no? La depresión sería la antesala del suicidio. ¿Y qué es la antesala de la depresión? El aburrimiento. El aburrimiento. ¿Cuánta gente joven se aburre como una ostra? Y no tan joven. ¿Cuántos nos aburrimos? Ese tedium vitae. Yo creo que por ahí es por donde va. Esta soledad tiene unos costes enormes, enormes. No se trata de estar solo. Cuando uno vive en comunidad, estar solo es una gran satisfacción. Cuando tus hijos se van a dormir, te dejan descansar. Pero uno puede estar existencialmente aislado, pero no esencialmente solo. Estoy hablando de gente que está realmente sola, ¿no? Es un lugar común en la sociología. Me acuerdo ahora, por ejemplo, un libro de Elías que se llama La soledad de los moribundos. En fin, sociedades de individuos que vivimos aislados y que no nos tratamos, evidentemente, entramos en relaciones, pero son relaciones periféricas, contractuales, ¿no? No tenemos comunicación real. Y esto, si entendemos que es una persona, que es un concepto, una idea para tratarla con mucho tiempo, y entendemos que una persona es una realidad constitucionalmente comunicativa, pues no puede llevar más que a la erosión, al desgarro, al daño a las personas. O sea, la soledad es una enfermedad personal, es una enfermedad que afecta a la estructura íntima de las personas, porque somos estructuralmente comunicativos. Llevamos en nuestro interior, fijaos por un instante, ahora estáis pensando todos, este hombre está enrollándose, estamos a punto de tener que entrar en clase y no se calla. Lo estáis hablando en vuestro foro interno, en vuestra habla endofásica, en vuestra mente. Estáis hablando con vosotros acerca de vuestras cosas. Llevamos la comunidad acuñada en nuestra conciencia. Somos triposicionales. Somos tres personas. Puedo hablar yo conmigo de mí. Es una cosa muy llamativa, ¿eh? O sea que nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Porque nuestra conciencia es ya una comunidad.
La comunidad no es un dato externo, es la naturaleza de la persona. Y entonces, si estamos solos, si vivimos en sociedades que nos aíslan crecientemente, es natural que tengamos trastornos de personalidad, pero muy graves, claro. Yo diría, me atrevería a decir, esto es una exageración quizá, pero la etiología última de buena parte de los trastornos mentales, y no de todos, es la soledad. Me atrevería a decir, que ya es mucho decir porque es complicado, cualquier psicólogo me impugnará y podemos discutir, pero bueno, es para lo que venimos a estos sitios. Me he explicado, ¿no? Creo. Sí, gracias. Bien, si os parece, prometo lo que he cumplido, que es que nos vamos unos minutos antes para poder llegar. Muchas gracias, porque dar una hora del tiempo es algo muy valioso, o sea, que tomaros en gran importancia vuestro tiempo, y a mí me parece que una forma de ponerlo en valor es que lo que hayáis escuchado aquí no lo tiréis a la borda, no lo dejéis aquí en las butacas, sino que os lo llevéis y sigáis dándole vueltas. Podéis hacerlo con este método que acaba de enseñar Fernando, que me ha parecido, nunca lo había pensado, uno hablar de sí mismo, consigo mismo, pero ojalá vuestra comunidad sea un poco más grande y lo podáis hablar entre vosotros, ¿no? O en clase o con vuestros profesores de humanidades. Tenéis el QR de asistencia ahí fuera y luego las octavillas para el minicurso para seguir con esto dentro de una semana. Muchas gracias.